esta noche de sábado y vamos a ir a conocer un nuevo lugar en la Ciudad de México. Esta vez vamos al barrio de San Ángel. Recuerden que es uno de los lugares con más historia de nuestra capital. En particular conoceremos un edificio antiguo de este sitio. Vamos a verlo. Al sur de la Ciudad de México, sobre Avenida Revolución, en la esquina con la calle Madero, se ubica el Centro Cultural San Ángel. Este edificio ha sido transformado, demolido y erigido nuevamente, por lo que conserva en sus muros la memoria de diversos acontecimientos históricos de México. San Ángel tiene sus orígenes en la época colonial, cuando se funda el Convento del Carmen, que se extendía sobre un gran terreno que iba aproximadamente desde la actual Avenida de los Insurgentes hasta el Templo de San Jacinto. Cuando el Convento del Carmen entró en decadencia, los carmelitas se vieron obligados a ceder parte de sus predios al Ayuntamiento de San Ángel. Uno de ellos, ubicado justo frente al convento y en donde me encuentro ahora, fue prácticamente derrumbado para construir el Palacio Municipal. En 1884 se le encargó el proyecto de edificación al arquitecto Luis G. Anzorena, miembro del Cabildo sanangelino. En 1987 ya se hace una reestructuración de lo que es esta edificación y empiezan a hacer lo que son las oficinas de la delegación Álvaro Obregón. Y en 1904 se le colocó el gran reloj público que lo caracterizó durante años. El palacio fue testigo de diversos hechos históricos. En 1922, la lucha de los obreros textiles de San Ángel se expresó con una fuerza enorme. Ellos reclamaban aumento en los salarios y mejores condiciones de trabajo. La Policía Judicial de San Ángel secuestró al dirigente de los obreros, quienes abandonaron los telares y marcharon a protestar por el hecho. Un contingente de 5,000 obreros se ubicó al exterior del Palacio Municipal. Al llegar, la gendarmería montada hizo fuego sobre la multitud. Otros acontecimientos que atestiguó el palacio fue la entrada de Villa y Zapata a la Ciudad de México. La caída de Madero, que se dice, fue fraguada en buena parte por algunos sanangelinos que anhelaban el regreso de Porfirio Díaz, así como el juicio contra León Toral, asesino material de Álvaro Obregón. En 1952, el edificio fue demolido para crear las nuevas oficinas de la delegación Álvaro Obregón y ensanchar la calle de Ferrocarril del Valle, actualmente Avenida Revolución. Esta vez el constructor fue Enrique Aragón Echegaray, quien también levantó el monumento a Álvaro Obregón. Aragón Echegaray creó una fachada neocolonialista con arquerías, faroles y balconería con cartelas superiores. Cuando se reubicaron las oficinas de la delegación Álvaro Obregón en su nueva sede, este espacio fue destinado para albergar el Centro Cultural San Ángel, que fue inaugurado el 29 de enero de 1988. En la segunda parte de esta cápsula conoceremos su interior, así como las actividades que realiza hoy en día. Es el Centro Cultural San Ángel y forma parte de la vida de la Ciudad de México.